Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Eder de esta secuencia entre cráneos, técnicas de estudio y de investigación. Agradezco primeramente a todos los que me han escrito y me han estado recomendando que toque ciertos temas, y hoy voy a hacer caso a muchos de estos pedidos, y así que hoy día vamos a hablar sobre los diseños de investigación. Bueno, en la parte del método de los trabajos de investigación o los trabajos de tesis, se tiene una parte específica en la cual se tiene que describir el método que has utilizado para poder desarrollar tu trabajo de investigación. Así que vamos a hablar específicamente, vuelvo a repetir, sobre los diseños de investigación. Bueno, esta clasificación corresponde a muchos autores, pero voy a resaltar a Hernandez Sampieri, quien es un gran referente en el aspecto de la investigación. Él clasifica al diseño de investigación en dos grandes grupos: los diseños no experimentales y los diseños experimentales. En los diseños no experimentales, él considera a nivel exploratorio, que ya lo hablamos en anteriores videos, al nivel descriptivo y al nivel correlacional. En la parte de la clasificación del diseño experimental, solo considera a uno, que es el explicativo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar del diseño no experimental. ¿A qué se le dice no experimental? Simplemente se dice no experimental cuando se observa el fenómeno o cómo ocurre este. Y segundo, no interviene el investigador o este no afecta o altera todo el procedimiento de investigación. Por eso se le dice no experimental, porque no interviene. ¿Estamos de acuerdo? En los diseños no experimentales se clasifican en dos grupos: los diseños transeccionales o transversales y los diseños longitudinales o evolutivos. ¿De acuerdo? Entonces, los diseños transeccionales o transversales son aquellos en los que la recolección de datos se hace en un solo instante. ¿Ya? Que, por ejemplo, tú haces una encuesta para averiguar los hábitos de estudio de los estudiantes. Entonces les aplicas el instrumento, recoges tus datos y los procesas. Solamente lo has hecho en un momento. Entonces le vamos a decir que esta clasificación corresponde a transversales. En cambio, los longitudinales o evolutivos, se hace la toma de datos o la recolección de los mismos en varios momentos. ¿Sí? Puede ser en 1, 2, 3, 4 o como tú consideres que son necesarios para poder recolectar la información. Por eso también se le dice evolutivos, porque el problema tal vez en el tiempo va cambiando, va aumentando, va disminuyendo o se va transformando. ¿De acuerdo? Entonces hagamos un repaso. En los no experimentales tenemos, primero, los diseños se clasifican en experimental y no experimental. Los no experimentales se dividen en transeccionales o transversales, y la otra clasificación es que son longitudinales o evolutivos, y estos se clasifican porque no interviene el investigador o no altera el procedimiento. ¿De acuerdo? Ahora vamos al otro grupo. Hablamos de los diseños experimentales. ¿De acuerdo? Estos también se dividen en tres grandes grupos. Primero, el preexperimental, el cuasi experimental y experimental puro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Cuál es la característica que tiene el diseño experimental? Se clasifica porque existe una alteración o manipulación en todo el proceso de la investigación. ¿A qué nos referimos? A que se recoge un dato inicial y se aplica, digamos, a este dato para que cambie en el tiempo algún tipo de estrategia, un método, algún tipo de medicamento, y al final, al intervenir dentro de este proceso de investigación, estamos manipulando y estamos alterando. Por eso se le llama experimental. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a ver la primera clasificación, los preexperimentales. ¿Sí? Primero, los preexperimentales son de grado de control mínimo. Significa que este tipo de trabajo no puede ser controlado del todo y sus resultados pueden verse afectados por, vamos a decir, variables externas. ¿Sí? Entonces, y ahí aparece el término de variables intervinientes, en las cuales tus resultados en el proceso pueden ser alteradas por esas variables que no puedes controlarlas en su totalidad. Por eso se le llama preexperimentales.
¿De acuerdo? Ahora, vamos a la segunda clasificación. Hablamos de los cuasi experimentales o como suena casi experimentales, ¿cierto? O sea, para ser experimental le falta algo más, por eso se le dice cuasi experimentales. En los cuasi experimentales se trabaja con grupos intactos, ¿ya? Aquí quiere decir, significa que si en un salón tengo 80 y en otro salón tengo 85, no voy a eliminar a 5 para que mi población de estudios sean iguales. ¿Por qué? Porque en las cuasi experimentales se trabaja con dos grupos. El grupo experimental en el que vas a aplicar el tratamiento, el estímulo o el tratamiento, y en el otro grupo al cual le llaman grupo control, en el cual no vas a alterar nada, simplemente al final vas a comparar este grupo en el cual has alterado, vas a compararlo con este otro grupo en el cual no has intervenido y al final vas a comprobar tus resultados en un periodo de tiempo determinado. Entonces, en los cuasi experimentales no tienes que emparejar, digamos, la cantidad, sino que tomas los valores según o tomas a la población sin buscar una equivalencia o una igualdad entre participantes. ¿Sí? Bueno, y vámonos al grupo experimental pura. En este tipo de trabajo o de investigación existe una manipulación intencional, ya sabemos característica de los experimentales, existe la medición de variable, también existe un control y validez. ¿Qué quiere decir? Que en los anteriores, tanto en el preexperimental como el cuasi experimental, no puede del todo controlarse las variables que puedan alterar el resultado. En cambio, en la experimental pura, sí se trata de controlar esas variables. Por eso muchos de estos trabajos de la experimental pura se realizan en laboratorios o en lugares especializados en los cuales tratan de minimizar el impacto de las variables intervinientes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que son la clasificación de los diseños de investigación, tanto el no experimental, que ya lo he explicado, como el experimental. Espero que esta pequeña aclaración te haya servido y ahora puedas determinar o clasificar tu trabajo de investigación según estos criterios. Bueno, todo esto de estas explicaciones lo tengo de una manera resumida dentro de los mapas mentales de mi libro Los mapas mentales de la investigación, y si si quieres adquirir el libro, no dudes en comunicarte conmigo o escribirme y por ahí nos podemos contactar. Y siempre recuerda que te dejo en la parte inferior mi Facebook y mi WhatsApp para que me puedas escribir, realizar comentarios o otros, o tal vez puedas corregirme ciertas cosas que tal vez estoy equivocado, porque recuerda que la investigación va variando en el tiempo y posiblemente algunas cosas o algunos datos ya se han transformado. Así que les agradezco, chicos. Esta es tu secuencia entre cráneos. El profesor les dice hasta otra oportunidad y nos estaremos viendo en próximos videos. Cuídense y recuerda, un investigador en potencia eres tú. Nos vemos.